Y vamos a responder algunas preguntas de la clase anterior. Según el libro de Proverbios, ¿qué es lo que es o qué es la sabiduría? Había varias palabras que se utilizaban para definirla. Una de ellas era doctrina. ¿Qué más? Aparte de doctrina, Sagacidad, perfecto. Sagacidad, muy bien. Sagacidad, saber, el saber, excelente. Conocer razones prudentes también es la otra. Y falta una. Recuerde a Abigail, la esposa de Nabal. Prudencia, era lo otro. Muy bien, eso era la sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios. Doctrina, conocer razones prudentes, prudencia, sagacidad y saber. ¿Cómo obtener sabiduría según el libro de Proverbios? Se producía por medio de... ¿Qué debía hacer la persona que quería obtener la sabiduría? Muy importante, es lo mismo que nosotros hacemos para hacernos cristianos, conversión, la conversión. Excelente, muy bien. Y después había que buscarla o volverse a la luz a la luz, y también tener hambre y sed continua. Perfecto. Los personajes que podemos encontrar en el libro de Proverbios, ¿cuáles son? Uno de ellos es el insensato, el otro es El ingenuo, el ingenuo. Bueno, es parte del insensato, el ingenuo, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? buen amigo, El buen amigo, muy bien. El que el tiene miedo, necio, el necio tosco también, perfecto. El que le da miedo salir de su casa porque teme que se lo pueda devorar un león. el perezoso, El perezoso, perfecto. ¿Qué enseña Proverbios sobre el marido y la esposa o la mujer o el matrimonio? ¿O qué fomenta el libro de Proverbios? fomenta la fidelidad. Eso es, fomenta la fidelidad conyugal, perfecto. ¿En qué áreas debe practicar el autodominio el sabio? Mm, En uno de ellos es en el control de la ira, por ejemplo. ¿En Ah, qué ya. más debe practicar el autodominio? En la lengua y las palabras. Perfecto. El autodominio en general, igualmente. En las bebidas, en el comer, en el descanso. Y hasta ahí alcanzamos, ¿eh? No alcanzamos a ver nada más. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver, una vez que haya finalizado esta sesión, usted podrá dar el significado de lo que significa Coelet. También podrá indicar quién es el autor de Eclesiastés, en qué época se escribió el libro de Eclesiastés y cuál es el pensamiento principal o central en la cual gira toda la obra de Coelet. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Perfecto. Falta el hermano Ricardo, nada. Estaríamos todos, los del día martes. Bienvenida, hermana Alejandra. Hola, hermano. Vamos a comenzar entonces la introducción al libro de Eclesiastés.
Aquí estamos. Se ve la presentación completa, ¿verdad, mis hermanos? Perfecto. Dígame. Muy bien. ¿Qué es lo que es Eclesiastés? El nombre Eclesiastés es el libro cuya presencia en el canon sagrado es casi inexplicable. Estos libros pertenecen a la... Voy a utilizar un nombre técnico acá. Algunos lo conocen, otros no. Los que tomaron introducción a la Biblia lo conocen. Pertenece a la Antilegómena. ¿Qué es lo que es Antilegómena? Antilegómena. Los que tomaron introducción a la Biblia, quienes son acá, me parece mucho la hermana Alejandra, la única. Ah, hermano Boris también. Deben conocer este vocablo, Antilegómena. Bueno, es difícil igual recordarlo. Pero alguna idea, Antilegómena, homologómena, apócrifa, pseudoepígrafa, también. Con respecto al canon sagrado, la Antilegómena son libros discutidos por algunos. Se discutió este libro para ser incluido dentro del canon sagrado. Del mismo modo como Proverbios, cuando vimos Proverbios, fue por las aparentes contradicciones y también por algunas imágenes muy explícitas en cuanto a la infidelidad. Esos dos textos fueron lo que produjo problemas para incluir Proverbios, y después se lo atribuyeron a Salomón, y por eso que esta es parte de nuestra Biblia. Eclesiastés se discutió la legitimidad de que este libro perteneciera a los libros sagrados. La razón, porque prevalece en el libro el espíritu de pesimismo y también de desilusión. Niega, o por lo menos ignora algunas de las verdades fundamentales de las doctrinas más preciosas del libro de la Biblia. Eso es lo otro. Ignora algunas doctrinas de la Biblia. La resurrección de los muertos. Bueno, como se encuentra en el Antiguo Testamento, no tiene muy claro el Eclesiastés lo que ocurre después de la muerte. Por ejemplo, no se aprecia que Dios se ha revelado a través de su pueblo. El predicador desconoce este tema. Bueno, se supone que lo desconoce porque no lo presenta. Quizás lo conozca, pero simplemente él no lo presenta porque tiene otro propósito por el cual escribe este libro. Puede ser también esa razón. Pero no está presente la revelación de Dios en la historia del pueblo hebreo. Eso no está. Dios es conocible también. Se ha dado a conocer en la historia del pueblo. En Moisés, por medio de los profetas, por medio de los escritos sagrados. Este libro no lo menciona tampoco. Que es providente. Tampoco está presente la doctrina de la providencia, porque Dios dirige todos los acontecimientos de la historia para que se cumpla y lleve a cabo sus buenos propósitos. Según el libro de Coelet, Coelet es en hebreo, el autor de Eclesiastés, la muerte acaba con todo y la vida parece que no tiene ningún sentido. La muerte acaba con todo, no hay pensamiento, perecen todo lo relacionado con el mundo. Es uno de los textos bíblicos que repiten constante o frecuentemente las iglesias adventistas del séptimo día. Todos los hombres, los que viven, saben que han de morir, y los muertos nada saben, perecen todos sus pensamientos. Pareciera que acaba con la muerte acaba todo. Y, y también la vida no tiene ningún sentido. Todo es vano, o hay un despropósito total. Habla desde el punto de vista de un hombre cuya noción de Dios, de las cosas espirituales, está limitada al conocimiento debajo del sol, o sin una revelación especial del cielo. El libro se escribe con la finalidad de presentar a una persona que no conoce a Dios y lo interpreta desde su propia perspectiva. Pareciera que esa es la finalidad por la cual se escribe el libro Eclesiastés. Ha recibido diversas acusaciones del autor o el predicador. Se le ha llamado epicurio o hedonista, que busca el placer por el placer. El fin de la vida es el placer.
Una de las expresiones de este sistema filosófico antiguo era comamos y bebamos porque mañana moriremos. Debemos disfrutar ahora de los placeres porque después vamos a morir y después de la muerte se termina todo. Esa acusación ha recibido el libro de Eclesiastés, o el autor. Es muy escéptico también. Es pesimista, es fatalista y aún materialista. Otros le acusan de ser iconoclasta. ¿Qué es lo que es un iconoclasta? Un destructor de dioses o alguien que derriba a los dioses. ¿Cuáles son los ídolos que ha destruido el autor de Eclesiastés? La sabiduría es un ídolo. ¿De qué sirve adquirir sabiduría si tanto el necio como el sabio van a terminar y van a morir igual? Por lo tanto, es una necedad el adquirir sabiduría. Es una pérdida de tiempo. No hay necesidad de esforzarse para adquirir sabiduría porque no sirve mucho tampoco. Dice el Eclesiastés. La riqueza también dice que no tiene ninguna finalidad. El poder, el placer, el orgullo, la fama, todo eso no tiene ningún sentido, es vacío, es vano, todo es vanidad y es una ilusión, dice el Eclesiastés. Por eso será acusado de ser el iconoclasta por excelencia, porque destruye todos los tipos de ídolos: riqueza, poder, placer, orgullo, fama, sabiduría. Pero en realidad, el predicador es moderado. Afirma que los goces de la vida debe haber moderación o equilibrio entre los goces de la vida, porque son dones de Dios, no es que sea un incrédulo. Habla acerca de Dios, son dones de Dios. Por consiguiente, condena todos los excesos. Por eso que dice que debe disfrutar del fruto, del esfuerzo de su trabajo. Ese es el, el Eclesiastés, o de eso trata, o de eso son las acusaciones que se le han planteado. El nombre, el título hebreo para este libro es Coelet, nombre derivado de la palabra Kaal. ¿Qué es lo que significa Kaal en hebreo? Kaal es convocar una asamblea y Coelet es una persona que convoca una asamblea con la finalidad de dirigirle la palabra. Por eso es que escogí esta fotografía o esta imagen acá abajo, donde hay una persona que ha convocado una asamblea y ha comenzado a dirigirle la palabra. Es como si fuese un predicador. Coelet se refiere probablemente al encargado de reunir a la asamblea, de dirigirle la palabra. El vocablo coelet en griego se asocia con la palabra eclesia. Eclesia es una asamblea convocada, llamada a salir fuera. Y eclesiastés, que viene de eclesia, eclesiastés es el predicador. Es la persona que convoca, que llama a la gente y que le dirige la palabra. Coelet, entonces, o eclesiastés, es un predicador si lo traducimos al castellano. Un predicador. Eclesiastés proviene del griego, coelet proviene del hebreo, predicador es una traducción al castellano, de Eclesiastés o de Coelet. Por eso que el nombre de este libro es predicador, en nuestro lenguaje. Es un predicador que le dirige la palabra, convoca a la asamblea y le dirige la palabra. Profesor, Sí, hermano Boris. eh, según, o sea, se dice que un posible autor de este libro sea uno de los hijos de David, e incluso puede que sea Salomón, según estaba leyendo una Biblia de estudio que tengo aquí, se dice así, por el Sí, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, y el versículo 16 igual. correcto. Bueno, ahí vamos a ver con respecto a la autora, qué nos dice en nuestro libro de texto y lo que dicen otros autores también. Bueno, con respecto al el autor ahora, la conclusión a la cual podemos llegar es que no se puede precisar. ¿Por qué razón? Por la siguiente. La paternidad literaria presenta problemas muy difíciles o problemas complejos. Hasta la época de Martín Lutero, los cristianos lo atribuían a Salomón. Ahí no había ninguna discusión. Salomón es el autor de esta obra.
Pero los estudiosos de la Biblia comenzaron a poner en tela de juicio esta idea de que Salomón escribió la obra. Señalaron que los judíos no estaban de acuerdo entre sí. Algunos judíos lo atribuyen a la época del rey Ezequías y su compañía de sabios como al rey Salomón. Compañía de sabios de la época de Ezequías o Salomón también. Salomón nunca, según la Escritura, se arrepintió de sus pecados. El pecado de apostasía, porque termina adorando a los dioses de los sidonios, de los amonitas, los moabitas, los edomitas, y todos los dioses, a Milcón, a Moloc, a Baal, a Aserá o a Astarte. Y nunca se arrepintió. Si él se hubiese arrepentido de sus pecados de apostasía, hubiese quedado registrado en las Sagradas Escrituras como modelo de un apóstata que se ha arrepentido. Sería semejante al caso de Manasés, que fomentó la idolatría, sacrificó a su hijo a Moloc, y después, cuando fue llevado por los asirios, se arrepintió y Dios lo restauró nuevamente a su posición real. Si se menciona el arrepentimiento de Manasés, y verdaderamente Salomón se arrepintió, hubiese podido quedar registrado como evidencia o como modelo de arrepentimiento de un apóstata. Pero como no se menciona, entonces se concluye que nunca se arrepintió de sus pecados. Murió como un apóstata. En ese sentido, él entonces no pudo haber escrito esta obra de Eclesiastés, porque apunta, dirige finalmente hacia Dios. No existe pruebas de que Salomón alguna vez haya dejado de ser rey, como lo señala también el autor del libro de Eclesiastés, capítulo 1, en el verso 12. ¿Qué dice nuestra Biblia, mis hermanos? Capítulo 1, verso 12 del libro de Eclesiastés. ¿Quién puede leer, por favor, ese verso bíblico? 1, 12. Capítulo 1, 12, Correcto. dice, yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel. Reinó sobre Jerusalén en Israel. Está hablando del tiempo pasado. Reinó. Por lo tanto, desde que se escribe este libro ya no es rey. Por esa razón, se cuestiona la autoría salomónica, porque el escritor fue rey, pero ahora ya no lo es. Y Salomón no dejó de ser rey, murió como rey. Y lo otro es que nunca se arrepintió de su pecado, porque algunos señalan que esto lo escribió cuando ya estaba anciano, cuando se arrepintió y volvió a Dios otra vez. Víctor Morla Asensio, un autor que es experimentado o especialista en los libros sapienciales, y de hecho el libro este que voy a citar habla acerca de los sapienciales y otros escritos, cuestiona la aseveración anterior al señalar que la identificación a Salomón de este libro parece incontrovertible. Ningún hijo de David más que Salomón fue rey en Israel. Dice este autor, en Jerusalén. Fue rey en Israel, en Jerusalén. Más aún, lo que describe el libro solo armoniza con Salomón y no encaja con ningún otro rey israelita. Eso dice Víctor Morla Asensio. La obra reclama o se presenta como obra de Salomón, por lo que dice. Sin embargo, dice también Víctor Morla Asensio, no hay duda de que la autoría salomónica es una ficción. Es un autor anónimo entonces, pero que se lo atribuye a Salomón, pero es una ficción. El hecho de que Salomón sea solo aludido, nunca mencionado, sugiere que Goelén nunca pretendió que sus lectores lo tomaran en serio en cuanto a la autoría. Además, las referencias a los reyes que aparecen en el libro fueron escritas desde el punto de vista de un súbdito y no de un rey, sino lo describe como si fuese un súbdito. El propósito de la ficción no es otro que el de describir de forma colorista, convincente, que la posesión ilimitada de todas las cosas deseables de la vida,
poder, riquezas, fama, entre otras, o placeres, sabiduría, riquezas, es incapaz de dar satisfacción completa y duradera. Esa es la finalidad por la cual se escribe el libro de Eclesiastés. Todo lo que desea el ser humano no logra satisfacer la profunda necesidad. Por esa razón es difícil precisar quién fue el autor de esta obra, por lo que dice Pablo Hoff, lo que dice también Víctor Morla Asensio. Y Hermano Pablo, Sí, hermano Jorge. sí, igual quería leer un pedacito de lo que dice Pablo Hoff, citando, dice que ciertos rabinos sugirieron que Salomón, que me parece interesante esto, que dice que Salomón escribió cantares que da un énfasis del amor en su juventud y proverbios en su vida práctica, su vida adulta, y ya cuando era maduro, Eclesiastés, que hace más un énfasis sobre una ilusión. Y claro, pensando también, bueno, esto ya es cosecha mía, ¿Mm? pensando también que quién pudo haber estado tan hastiado de la vida, quién pudo haber probado tantas cosas, quién pudo haber tenido tanta riqueza, tanta sabiduría, estuvo con tantas mujeres, hizo de todo a su disposición, que da a entender que pudiera ser Salomón, ya que tuvo Claro, privilegios que ningún otro pudo tener. exacto. Entonces, por ahí también tiene bastante más ventaja. Correcto, hermano Jorge. Bueno, se cortaba la comunicación. Estaba fallando un poco el internet por ahí. No sé si era el mío que estaba con problemas. No sé cómo se escuchó, hermano Boris. Que cortaba igual. Pero se logró entender bien. No se escuchó bien. No se Ah, ok. escucha bien, por lo menos. Ah, entonces yo el que tengo problemas. Mi señal por acá. Pero sí, verdad, tiene ventaja en ese sentido. De atribuir la obra a Salomón. Porque no hubo otro que pudiese estar hastiado de todos estos privilegios que tiene alguien. Muy bien, con respecto a la fecha en que se escribió la obra. Probablemente fue compuesta en la época post-exílica. Estamos hablando del año 430, año 400 antes de Jesucristo. Por los rasgos lingüísticos, pues se encuentran neohebraísmos. Ahí ya. Y se compuso posteriormente, ahí ya también otro argumento para indicar que no fue Salomón, por el hecho de los neohebraísmos. A ver, nosotros tenemos el lenguaje, a ver, neohebraísmo, para tratar de explicar esto del neohebraísmo. Eh, Como los neopentecostales, así, ¿o no? No, con respecto a las palabras. Por ejemplo, Ah, ya. palabras que se utilizaban en Chile, palabras actuales que no se utilizaban un tiempo atrás. Tendríamos que preguntarlo a los más jóvenes ahí cuáles son las palabras que utilizan ahora. Miren, yo tenía un tío que decía macanudo, y un jefe también que tenía la misma edad de mi tío decía macanudo, decía. Pero, ¿a qué se refiere macanudo, mi hermano? ¿Entienden la idea o no? Es como alguien que sobresale del resto, alguien que se destaca, alguien bien, bueno, es que era juvenil bien bacán. Muy bien, eran jóvenes de su época. En cambio ahora, Mm. no sé si se utilizará todavía bacán, bacano, palabras como esa. El- no sé qué palabra utilizarán ahora los más jóvenes. ¿No? Hermano Jorge, que trabaja con jóvenes por ahí. No sé qué palabras se utilizan actualmente para referirse a aquello. El, pero, el, el- La, al- la llevan, dice, se usa mucho la palabra que quién la lleva, ya bacán, ok. ya como que quedó para nosotros el bacán, ya casi no se usa mucho hoy día. La guía entonces, la guía. O seco Ya. Sí, también. O seco igual, lo he escuchado. sí, seco también, Ahora, sí. ahora, por lo que yo he notado, utilizan estas palabras en inglés los chicos, los más jóvenes. Ok. Ya. Cool. Por ejemplo, el tema del hater, la persona que es hater. Oh, no. No sé qué significa. Los millennials, Ok. los boomers, palabras así. Perfecto. Ya, por ese fenómeno, al escuchar algunas palabras, nosotros sabemos de qué época son. Son de siglo pasado, son de nuestra época, Claro. si tú utilizas hater, por ejemplo, ya sabemos que son los millennials.
o son del año 2000 hacia adelante. Por el simple hecho de escuchar Hermano, algunas... Sí, hermano Jorge. sí, tengo una duda. ¿Época post-exílica es el periodo cuando vuelven de Babilonia a restaurar lo que es Jerusalén y eso? ¿O es otra Sí, época? sí. Esa es mi hermano Jorge. Sí, Esa es. ya. Después del 538. Esa es la época post-exílica. 538 vuelven del cautiverio babilónico y a ese periodo posterior se le denomina post-exílico. Porque ellos estuvieron en Babilonia desde el... Bueno, la época es grande, del 586 al 538. Pero hubieron tres periodos, el 605, 596, 586, el definitivo. Ahí es destruido Jerusalén. Después vuelven 538, después 444 creo que otro, si mi memoria no me falla, y después el año 400. En tres O etapas también van a regresar. Pero todo ese sea, no fueron a periodo una, se fueron el periodo del... en tres periodos se fueron y volvieron también en tres periodos. Se fueron en la época 605, se fue Daniel, 500, 605 se fueron, 596 fue el profeta Ezequiel, 586 allá cae Jerusalén en la época del profeta Jeremías. Y después regresan con Zorobabel, 538, después vuelve Nehemías y después regresa Edras, en tres periodos distintos. No regresaron todos de un viaje, sino que fueron en escala. Pero todo es el periodo exílico. Estamos hablando entonces del año 430 al año 400, por el neohebraísmo. Ese argumento es muy fuerte para indicar que se escribió en esa época y no en la época de Salomón. Porque no conocía Salomón los neohebraísmos porque son nuevos, son después del exilio. Claro. Y los arameísmos. Los arameísmos, Mm. bueno, ya son como el inglés. De hecho, el arameo antiguo era como el inglés, el inglés, la lengua franca de hoy día. El inglés, la lengua franca de aquella época era el arameo. Ellos se fueron hablando el hebreo y regresaron del cautiverio babilónico hablando el arameo. Y todos estos fenómenos, neohebraísmos y arameísmos, pertenecen al periodo posterior al exilio babilónico. Ese argumento es muy fuerte, ¿eh? Pablo J. también lo menciona. Mm. El ambiente social parece una época de aburrimiento y decadencia. No se evidencia el optimismo, la grandeza del periodo salomónico. Sin embargo, estas opiniones son cuestionadas por los eruditos conservadores, como también lo dice Pablo J. Se cuestionan estos argumentos. Pero más fuerte ahí es el neohebraísmo, ¿eh? Y el arameísmo. Muy fuerte esos argumentos. Aunque igual puede tener algún tipo de respuesta para seguir sosteniendo el punto de vista de Salomón, porque en la época de Salomón hubo intercambios comerciales, intercambios sí, comerciales y diplomáticos también con todas las naciones alrededor del pueblo hebreo. Por lo tanto, esta mezcla de distintas culturas que tenían contacto con Salomón pudo haber ingresado también arameísmos y se pudieron haber producido neohebraísmos por ese intercambio económico y cultural. Sigamos con la otra presentación. El carácter de la obra es un carácter filosófico. En cuanto a carácter filosófico, presenta cuestiones profundas acerca del significado, la naturaleza de la existencia del ser humano. Una hermana en un retiro espiritual que se celebró acá en Puerto Montt, cuando estaba joven se hacía esta pregunta: si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? También se preguntaba: ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy existiendo aquí en este mundo? Bueno, todo el mundo se ha hecho esas preguntas. El propósito por el cual yo existo en este mundo. ¿Cuál es la finalidad, el propósito y el sentido de mi existencia?
Esas son preguntas filosóficas profundas que se hace todo ser humano. En algún momento de su vida se lo plantea. Siendo un sabio, Coelet, o el predicador, pone todo su empeño en buscar la verdad y descifrar los enigmas de la vida. Desde la perspectiva de la filosofía, por eso se le denomina que es de carácter filosófico, porque eso precisamente son lo que se preguntan los filósofos: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Por qué hay algo cuando pudo no haber nada? Ese tipo de preguntas, preguntas metafísicas se hacen o se plantean los filósofos. Y el Coelet pareciera que se hace ese tipo de pregunta, la finalidad de la existencia del ser humano aquí en la Tierra. Quiere buscar la verdad, pero lo busca desde la revelación general. Alfonso Ropero, que es un profesor, un pastor, es un teólogo y también un profesor de filosofía, ha escrito como 3 libros de introducción a filosofía, haciendo una comparación entre la filosofía cristiana o desde la perspectiva del cristianismo. Excelente libro de Alfonso Ropero. Él dice que ambas disciplinas, tanto la una como la otra, la teología y la filosofía, buscan lo mismo, que es la verdad, pero por caminos distintos. Porque la teología busca la verdad desde la revelación especial, es decir, la Biblia. Y la filosofía busca la verdad desde la revelación general o natural, desde la reflexión del ser humano. En ese sentido, entonces, el libro de Eclesiastés buscaría la verdad desde la perspectiva secular o de la reflexión natural o de la revelación general. Son reflexiones personales, sin la revelación, sin depender de la revelación especial de Dios. Es al mismo tiempo un pensador profundamente original, porque no acepta ideas de otros sin un examen previo, sino que postula, reflexiona, cuestiona, examina los postulados antiguos, tradicionales, para presentar su punto de vista. El pensamiento de Coelet. Todo lo que se cultiva en la vida, ¿cuáles son estas? La sabiduría. Por esa razón este libro pertenece a este género sapiencial, porque trata de la sabiduría. Y pareciera que cuestiona el libro de Proverbios, el placer, la riqueza, la fama, y descifrar el enigma de la vida. Todo eso es vanidad. Como Job, Coelet observa, o el predicador observa, que la justicia se malogra en esta vida. Por eso dice, hay justos, mire lo que está diciendo Coelet, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justo. Eso lo dice el capítulo 8, verso 14. ¿Cómo se denomina a ese tipo de creencias? Hay justos a quienes le sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes le acontece como si hicieran obras de justo. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se llama esa teología que presenta el predicador? Está presente en Job, en Proverbios también lo menciona. ¿El de la retribución? Eso es. También lo desarrolla. Job desarrolla la teología de la retribución, algunos salmos también lo plantean, Proverbios no lo plantea Eclesiastés. Eclesiastés sí lo plantea. Porque dice, yo he visto, lo mismo que Job, que a los impíos le va súper bien, y a los justos están sufriendo opresión o miseria, están siendo víctimas de los opresores. Los profetas también lo vieron. De eso habla este libro. No obstante, hermano Boris iba a decir algo, ¿no? Sí, o sea, iba a hacer un comentario, pero ¿acaso la teología de la retribución no enseña que es como todo lo contrario? Por los que obran bien se les bendice, los que obran mal les irá mal, como en el Salmo 1. Exactamente, correcto. Pero aquí se hace como que se hace el pensamiento contrario, como que algunas veces a los malos le va bien y a los buenos le va mal. Exactamente. Lo que está haciendo O es sea, es como que invierte, revisar.
cuestionar, poner en tela de Mm. juicio esa teología tradicional. Por eso que un teólogo, es un pensador original, porque no acepta O sea, sin cuestionar, o sea, pone en tela de juicio la teología de la traducción. es como Job, del mismo Mm, modo como lo hizo Job. Exactamente. mm, Eso es lo que sí. hace. Por eso que es original. No presenta su perspectiva, pero revisando, cuestionando lo tradicional de los hebreos. Eso no es tan así como nos han enseñado, o como siempre se ha dicho, que hay que obedecer los mandamientos de Dios para que le vaya bien y prospere, y si no lo obedece le va a ir mal en la vida. No es así, dice el libro de Proverbios. Pero está presente ahí, ¿ah? Está cuestionando esa teología de la atribución que es parte de la tradición de los hebreos. No obstante, que el predicador tiene poca luz sobre Dios y sus caminos, eso es verdad, porque no ve a Dios aquí en la tierra, salvo en casos excepcionales. No es que sea un incrédulo absoluto. Lo que ocurre es que no tiene la revelación general completa como tenemos nosotros, sino parcial. Por eso de todos estos libros que estamos estudiando, Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, debe leerse considerando la revelación progresiva, no como leemos el Nuevo Testamento. No debemos interpretarlo como los creyentes de hoy día que tenemos todo el canon sagrado. En cambio, ellos dependen de algunos libros nada más, y parece que algunos no conocen los profetas, ni los libros históricos, pareciera que solamente están hablando o aludiendo a los mandamientos del Pentateuco. En Proverbios, en Job parece que allí la ley de Moisés todavía no se ha dado, si existió antes que la ley de Moisés, entonces mucho menos está presente la ley de Moisés ahí. Por lo tanto, él no depende de absolutamente nada. No hay ningún escrito sagrado que dirija su pensamiento. No obstante, el predicador tiene poca luz de Dios, sus caminos, no es un incrédulo. Para él, para el Coelet, para el predicador, Dios es el creador. Tiene nociones de Dios, sí, él sabe. Es una persona que ha tenido instrucción acerca de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, dice en el capítulo 12, verso 1. Y como Él es el creador, la responsabilidad mayor del hombre se sintetiza. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero eso lo dice al final. Desde concentró todo su pensamiento en indicar que todo es vanidad, pero concluye al final que el sentido de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo del hombre. Ahí logra su satisfacción. Pero lo presenta así, digo, quizás sea un recurso literario cuyo clima es ese, de que el lector se concientice, se persuada, se comprometa con guardar los mandamientos de Dios y temer a Dios. Sigue quedando desconcertado ante la manera en que Dios dirige los asuntos humanos. No sabe, sin embargo, la providencia de Dios. Los propósitos de Dios son un misterio. Pero afirma que el Señor no tiene por qué rendirle cuenta a nadie. En ese sentido, estamos igual que nosotros cuando queda desconcertado acerca de cómo Dios dirige los asuntos humanos, porque a Job Dios no le dijo, no le dio respuesta porque estaba basando sus padecimientos. Al salmista tampoco, al Eclesiastés menos. A nosotros tampoco se nos dice las razones por las cuales los justos, los creyentes experimentan diversos sufrimientos. Podemos sacar algunas deducciones, pero la razón específica por la cual ocurre desgracia sobre nuestro hermano no tenemos idea. Es un misterio. Nosotros simplemente debemos guardar silencio como lo hizo Job. Y también, como lo enseña Proverbio, perdón, el libro de Eclesiastés, él no tiene que rendirnos cuenta a nosotros, que el hombre debe aceptar de su mano lo malo como lo bueno. También Job dijo exactamente lo mismo, aceptar lo bueno y aceptar lo malo de parte de Dios. Y que todos tendrán que ser juzgados. En el capítulo 11, verso 9 lo menciona. Todos van a ser juzgados, tanto los unos como los otros. Capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia,
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí no sabemos si se refiere, está hablando él, el juzgar en la vida o juzgar en la muerte. ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos? Cuando habla acerca de Dios te juzgará, ¿lo juzgará en la vida o lo juzgará después de la muerte? Bueno, considerando que el autor no creía en la vida después de la muerte, yo creo que te está refiriendo a la vida terrenal. Como es tradicional en los escritos antiguos, ¿ah? Porque él dice, Mm, después los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, perecen claro, todos sus pensamientos. mm, Ese texto bíblico ya nos explica, parece claro, que está esperando que sea juzgado quien vive. claro, Por lo menos tienes con nociones de justicia y de que se va a hacer justicia. Aunque sea acá, pero él por lo menos sabe que Dios es justo. Dios es el creador, él le da sentido a la vida, él solamente, y juzga después. Eso es lo que podemos rescatar de las nociones que el Eclesiastés o el predicador tiene acerca de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el valor del libro? Que justifica su inclusión en el canon. Recuerde que este libro pertenece a la Antilegómena, libro discutido por algunos. No fueron aceptados inmediatamente, lo discutieron, tuvieron discernimiento, tuvieron paciencia, hubo mucho examen, mucha reflexión, no fue precipitado para los judíos el incluir los libros dentro del canon sagrado, como mm, literatura mm. sagrada. Profesor, ¿Sí? con estos libros pasa, por ejemplo, lo mismo que en el canon del Nuevo Testamento cuando se puso en tela de juicio las cartas universales, como Santiago, Hebreo, o sea, en un momento dudaron en poner el canon, esos son como cinco o Exacto. siete libros. O sea, Sí, ¿pasa algo parecido con estos libros aquí? sí, claro. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hay libros que son discutidos por algunos, no son aceptados inmediatamente. El libro de Proverbios, por la contradicción, aparente contradicción, y porque era muy explícito en cuanto a la forma del adulterio. Era podría herir ciertas sensibilidades de los lectores. Eclesiastés, porque es muy pesimista. También todo es vano. Es como si fuese un escéptico, un incrédulo. El libro de Cantar de los Cantares es muy erótico. No se puede leer en la sinagoga. El, ¿Cuál es el otro que se discutió? Ese parece que es del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Hay algunos más? Parece que esos son todos. Esther, porque no menciona el nombre de Dios. Esos son algunos libros del Antiguo Testamento. O todos los libros, ¿no?, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, porque no se sabía quién lo había escrito. Ahí está el problema. ¿Quién escribió el, el libro de Hebreos, por ejemplo? Ese se discutió. Y la otra razón era por el cambio de estilo. La segunda y tercera de Juan cambiaba de estilo. Pedro también cambia de estilo. Apocalipsis también no se sabe de quién lo escribió. Era, se, se discutió en el Nuevo Testamento porque no estaba muy claro quién era el autor, por el cambio de estilo y porque algunos libros utilizaban los herejes para fomentar sus herejías y también algunos libros porque citaban, como Judas, por ejemplo, a otros libros que no eran sagrados como los apócrifos, los libros pseudoepigráficos. Esa era la razón. El libro Eclesiastés refleja el pesimismo de un hombre que no guardó una comunión óptima con Dios. Según esta interpretación del libro, el autor había escrito el libro en su vejez. Aquí se está explicando los distintos propósitos e interpretación que se le han dado al libro de Eclesiastés. Se escribió en su vejez. Un hombre que no guardó la comunión con Dios. Pareciera que aquí está pensando en Salomón esta interpretación o este propósito, por la cual fue incluido en el canon sagrado. Otra explicación que se ha dado, otra interpretación al libro de Eclesiastés, es que el libro es un intento de adaptar mutuamente la religión tradicional de los hebreos
al pensamiento contemporáneo de la época de Coelet. Esta teoría ubica la composición del libro en la época helenista. El autor pensaba como griego, pero en el corazón o en su corazón era judío. El punto 2, eso no puede ser aceptado porque se está presentando la autoría del libro en la época de los macabeos, en la época de los griegos. Estaría fuera del periodo in- donde hay inspiración profética. En el año 400, entre los años de silencio, no hay inspiración profética. Por lo tanto, el punto 2, la segunda interpretación, no sería posible aceptarla, porque está fuera de la época de la inspiración profética. Otra explicación que se ha dado, el libro refleja la visión de un creyente que procura encontrar sentido a la vida en el marco de la revelación limitada que poseía. ¿Es así? Es posible, es coherente con el libro, con el Antiguo Testamento también, porque dependía de una revelación muy limitada, no como nosotros que tenemos toda la revelación escrita. Coelet intenta descifrar el enigma de la existencia, apoyándose exclusivamente en su propia experiencia y en su propio razonamiento. Quiere descifrar el misterio de la vida por medio de la revelación general, como diría Alfonso Ropero. Hace filosofía, pero desde la perspectiva de la revelación general, no de la revelación especial, porque no tenía otro recurso, porque la revelación es limitada en el Antiguo Testamento. Esa es la razón. Eso es posible. Buen argumento, es consistente también con la época en la cual se escribió. La otra explicación que se ha dado, el objetivo divino de Eclesiastés es apologético, preparando el camino para el nuevo pacto. De acuerdo a este punto de vista, entonces, el propósito del libro es demostrar cuán vacía es la vida del hombre bajo el sol, sin una revelación de Dios, y llevarle a levantar los ojos por encima del sol, es decir, por encima de Dios. Las dos últimas son las más coherentes con la época y también con la interpretación canónica, entendiéndose eso, los libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque la segunda son aquellos que no reconocen la inspiración de la Biblia o es una inspiración natural nada más, no es sobrenatural. Sería entonces apologético el último punto de vista. Pautas para interpretar este libro de Eclesiastés. ¿Cuáles son estas pautas? Orientadoras en la interpretación del libro. Entender el mensaje del libro considerando su posición dentro del movimiento progresivo que tiene la revelación. Buena pauta es esa. Eso sí se debe considerar. La revelación de Dios es progresiva. No solamente el libro de Eclesiastés se debe interpretar teniendo en cuenta este aspecto de la revelación. La revelación progresiva. Revelación significa descorrer el velo, dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. La revelación no es iluminación, no es inspiración, es conocer lo que es imposible conocer por elementos racionales, naturales o por esfuerzos humanos. Dios lo da o Dios lo informa. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, la conversación que tenía Satanás con Dios en la corte celestial? Porque Dios se lo reveló. ¿Cómo sabía Moisés que el orden en que se llevó a cabo la creación y la conversación que tenían los miembros de la Trinidad cuando hacían al hombre a su imagen y semejanza, la conversación que tenía Dios en la corte celestial o en la intimidad de la divinidad, cuando decían, el pueblo ha sido uno con nosotros? ¿Cómo supo eso Moisés? En la Torre de Babel, porque Dios se lo mostró o Dios se lo reveló. Eso es revelación, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Y la revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento
No se entregó o no se dio a conocer toda la verdad. Se dio a conocer parcialmente a medida que el ser humano está en condiciones de recibir nuevas verdades, Dios la otorga. En el Nuevo Testamento, en el siglo I, se entregó toda la verdad que el hombre necesita saber o conocer. Y desde ahí ya no hay más revelación escritural, porque sigue habiendo revelación continua, pero revelación escritural no las hay. Hay que explicar esto para no tener problemas o malas interpretaciones. Pero si decimos esto, alguien podría decir, usted es cesacionista porque está diciendo que ya no hay revelación escritural, porque ahí sigue habiendo revelación continua. Pero esa revelación continua nos enseña verdades nuevas en cuanto a verdades canónicas, es decir, que deben ser registrados en la Biblia, por eso revelación escritural. Sin embargo, Dios sigue dando a conocer lo que el ser humano necesita personalmente, solo personalmente. ¿Se entiende de lo que estoy hablando, mis hermanos? Estoy hablando un poco misterioso o enredado lo que estoy diciendo, de la revelación la escritural y continua. Si hay alguna pregunta, me lo plantean para que haya claridad acerca de este tema de la revelación. A mí me parece claro. Súper. Ah, ok, perfecto. A ver, ¿podría Sí explicarlo se de nuevo? Si es que no entiende, es mucha la molestia. hermano Pablo, se entiende Adelante. que en palabras sencillas es que el último libro fue Apocalipsis y después ya no tenemos ninguna nueva revelación para agregar un nuevo libro en la Biblia y solamente tenemos revelación o profecía en cuanto a nuestra, no sé, manera de vivir, conducta, pero no así que hay una nueva doctrina, un nuevo libro para agregarlo a la Biblia. Sí, sí, eso es. Eso es revelación escritural. La revelación escritural es todo lo que Dios dio a conocer y que quedó registrado en un libro, y ese libro fue incorporado a la Biblia. Eso es revelación escritural. Eso ya no hay más. Pero Dios sigue revelando, por ejemplo, si yo quiero ser misionero y tengo dos posibilidades para ir a misionar. Una a, a China y la otra a la India. Entonces yo no sé dónde Dios quiere que vaya a las misiones. Entonces viene un profeta y me dice, así dice el Señor. Dios te quiere en la India, por ejemplo, puede ser. Y ahí se ve una revelación, pero no es revelación escritural. Eso es revelación continua en la iglesia. Pero también es revelación porque yo logré saber lo que Dios quiere por medio de un profeta. Bueno, si el profeta era Dios, por supuesto. Si Dios habló realmente. Eso se puede, o sea, por ejemplo, los dones espirituales, hay un don de ciencia, me parece mucho, que el que dice que cuando Dios utiliza a un hermano para decirle cierto mensaje a otro hermano. Sí, también se le llama don de conocimiento. El conocimiento es saber lo que no hay ninguna otra forma de saberlo, ¿no? Tiene que ver con la revelación, Mm. están relacionadas con la profecía, pero la profecía, bueno, consuela, exhorta y anima. Lo otro es un ejemplo del don de conocimiento. Pedro sabe que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu de Dios. ¿Cómo sabía eso Pedro? Es el don de conocimiento. Saber donde no hay forma alguna de saberlo, porque eso estaba en secreto entre Ananías y Zafira. El otro la otra profecía para predecir en el Nuevo Testamento es más para predecir, para conducir, guiar, cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo. Bien, la revelación es progresiva, entonces. En el Antiguo Testamento no se dio a conocer lo que ocurre después de la muerte, por ejemplo. El juicio final, el tribunal de Cristo, el milenio, ¿qué más? El estado eterno, la forma en que van a resucitar los muertos, si ni siquiera estaba claro cómo se iba a llevar a cabo, efectuar la redención. Nada de eso está presente en el Antiguo Testamento. Así se debe interpretar entonces Eclesiastés, desde la revelación progresiva. Es importante tener en cuenta que Coelho presenta la contradicción de la existencia humana en todos sus aspectos, en la sabiduría, en el trabajo, en el concepto de la muerte. ¿Sí, Mano Boris? Profesor, disculpe, ¿qué cosa era Coelet?
¿O quién era eso? Me olvidé. Ah, muy bien. El Coelet viene de Kaal. Kaal es una asamblea, se convoca. Coelet, entonces, es el que convoca una asamblea y le dirige la palabra. Ah, ya. Eso en hebreo. Mm, Y en griego viene de eclesia, que significa asamblea también, de convocados y llamados a salir fuera. mm, Y ah, ya. eclesiastés es el que convoca a esa asamblea y le dirige la palabra. Ah, ya. O Eso sea, esas tres palabras quieren decir lo mismo. es la misma chicha en diversos vasos. Ya. Eso es la coelé, eclesiastés o predicador. Por lo tanto, podemos nosotros utilizar esos tres términos. Dijo el predicador, dijo el eclesiastés, dijo el coelé. Ha Mm, sido más sofisticado cuando le mm, corresponde a predicar. mm. Ya. Pero Pero en el fondo es el que convoca a la asamblea, el que convoca. es el predicador, eso es, predicador, Mm, que dirige la palabra a la asamblea. Pero ya. cuando se predica, recuerde que para predicar, un niño de 12 años debe entenderlo. Si predica así, va a terminar como usted quiso decir el predicador Coelho, Eclesiastés. Va a terminar todo el culto esperando que termine para predicar y preguntarle qué quiso decir Eclesiastés. Hay que explicarlo, hacer una predicación lo más sencillo posible. Bien. ¿Qué más? Bueno, es importante conocer que el predicador presenta la contradicción de la vida en todos sus aspectos: la sabiduría, el trabajo, el concepto de la muerte. El predicador plantea sinceramente sus aprensiones y opiniones frente a la vida tal cual como él la percibió, tal cual como él la ve, sin una revelación especial, sin esta comprensión absoluta de Dios, sin tener la Biblia tampoco, aunque conoce, sí, la fe, porque habla acerca de Dios creador, que hay que temerle, y que en él encuentra satisfacción el ser humano, todo eso, y que juzga, todo eso lo sabe. Pero no, es lo elemental, sabe lo más elemental, pero no más allá, solamente eso. Por eso él presenta la vida tal cual como a él le pareció. Víctor Morlasencio presenta en su obra, en esta parte del libro, algunos aspectos doctrinales. La incapacidad de la sabiduría. Parece que no confía ni en el conocimiento ni en Dios. No porque no creyese en él, sino porque el hombre está radicalmente incapacitado para rastrear su presencia y su don en este mundo. Por eso es una especie de escéptico, porque es incapaz de conocer a Dios. La visión de este autor es radicalmente pesimista, es muy negativa. Es para subirle los ánimos a una persona que está deprimida. Un depresivo leyendo el libro de Eclesiastés es para deprimirlo más todavía. No, aquí muy mal consejo recomendarle el libro de Eclesiastés, porque un depresivo no muy... Sí, es muy depresivo este libro, es pesimista. Todo es vanidad. Profesor, ¿Sí? disculpe, eso de esos 8 puntos que están ahí, ¿es como las características de antilegómena? ¿O no? Ah, no. Ahí no, Voy me a borrarlo perdí. mejor. Voy a borrarlo mejor. Si no, voy a confundir a los hermanos. Ah, ya, ya. O sea, no, se olvidó borrar la palabra. Exactamente, sí, eso. Ah, ya. Eh, Muy bien. Bueno, la visión de este autor es pesimista, es negativa, identifica idéntica suerte guarda el sabio que el necio. Ninguna ventaja tiene el sabio sobre el necio. Todo lo que decía Proverbio aquí lo está echando por tierra, todo lo que enseñó Proverbio. Aquí dice no tiene ningún sentido ser sabio porque van a terminar los dos muertos. No hay ninguna ventaja sobre él. La posibilidad de controlar la propia vida mediante el conocimiento deja paso al más crudo determinismo. Lo que ha sucedido ya estaba determinado. Parecía que fuera determinista, ¿eh? Dios escribió todo lo que acontece, pero no en el sentido como se entiende de la presencia de Dios. Esta, esta presencia es causativa, es decir, Dios ha causado de toda la eternidad todo lo que sucede. Está tratando acá Dios como autómata a la gente. No tiene ni una posibilidad de actuar de otra manera. Dios lo determinó así, así va a ocurrir. Es el pensamiento, parece, de Eclesiastés. Recuerde, recuerde que él escribe tal cual como él percibe la vida desde debajo del sol.
No es como un profeta que depende de la revelación especial de Dios. Él es un hombre que vive debajo del sol y para él todo es vanidad. Rechazo social del sabio. Los necios son los que ocupan los mejores cargos de los sabios o los puestos de los sabios. Inexistencia de la novedad. La sabiduría y el saber son locura y son necedad. Mira lo que dice, ¿eh? La sabiduría, el saber, en realidad eso es locura y es una necedad. Todo lo que dijo los sabios de Proverbios, él dice, eso es locura, es sin sentido. La inutilidad del esfuerzo humano, ¿para qué se afana el hombre por conseguir bienes de fortuna si ni siquiera va a aprovecharlo? Y si muere, otro va a tomar posesión de sus recursos o todos sus logros que hizo aquí en la tierra. Y quizás hasta un necio se haga cargo de todo lo que trabajó. Por eso, ¿para qué esforzarse tanto? Dice el Eclesiastés. El fracaso de la muerte. La obra está enmarcada por dos poemas sobre el tema de la inutilidad del esfuerzo ante la inevitable presencia de la muerte. El primero acaba con una derrotista afirmación. Nadie se acuerda de los antiguos. Lo mismo pasará con los que vengan después. No se acordarán de ellos sus sucesores. Todo terminará en un olvido. La imposibilidad de conocer a Dios, dice el predicador, si no es capaz de entender cómo un aliento entra en los miembros de un seno preñado, tampoco entenderá las obras de Dios que lo hace todo. Dios no puede ser conocido. Nadie puede comprender la obra de Dios, es incomprensible. El hombre es incapaz de saber si Dios lo ama o lo odia. Es lo que está diciendo el predicador, ¿eh? ¿Cómo vamos a poder saber si Dios nos ama o nos odia? Eso no lo podemos saber, dice el predicador. Con respecto a los disfrutes de los placeres, para Coelho lo único que espera el ser humano es comer y beber. Bueno, pero dice, esos son dones de Dios. Termina diciendo, ¿ah? Debe disfrutar, comer y beber de su trabajo y ahí se van a saciar, va a encontrar satisfacción, porque es un don de Dios. No es un incrédulo. Pero dice, esto es un don de Dios. También capta los atropellos sociales. Hay injusticia social, dice. Pero, ¿qué es lo que hacían los profetas con respecto a la injusticia social? Los profetas protestaban, denunciaban, condenaban las injusticias. ¿Y qué es lo que hace el Coelet? Huye, no hace absolutamente nada. Es un hombre que no quiere tener ningún compromiso con nadie, porque está deprimido, es pesimista, es muy negativo, no hace nada. Se cruza de mano a observar y pareciera que es mejor morirse, dice. Mejor no hubiese nacido para ver tanta maldad en la tierra. Eso es lo que dice Víctor Morla Ascenso y todos estos autores que hemos visto acerca de este libro, ¿no?, de Eclesiastés. Perfecto, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración al Señor.